Hola, soy Cruz Adriana Ramírez Vargas, alumna de Prepa en línea CEP. Mi grupo es el 039 y mi asesor es Felipe de Jesús Quesada Contreras. Mi actividad integradora es el átomo y sus alcances. Introducción. Al inicio de la teoría atómica empieza cuando se quería comprender el comportamiento de las sustancias durante los experimentos y así poder darles una explicación. La construcción del conocimiento acerca de la naturaleza del átomo se dio gracias a aportaciones de varios científicos. Las primeras aportaciones fueron de Demócrito y Leucipo, que tuvieron las primeras ideas de la existencia del átomo, que se pensaba como una partícula eterna, indivisible e indestructible. Esto fue 500 años antes de Cristo. Fue John Dalton que a principios del siglo XIX propuso un modelo atómico donde afirmó que la materia está formada por átomos, partícula pequeña, indivisible e inalterable. Él dijo que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y que los átomos de distintos elementos son diferentes entre sí. Que los átomos de distintos elementos se combinan formando compuestos. También que los elementos químicos están formados por partículas en forma de esferas huecas muy pequeñas e indivisibles llamados átomos. El modelo de Dalton sirve para representar esta molécula como, por ejemplo, la del agua. El segundo modelo fue el de Thomson. Su aportación a la química fue el descubrimiento de unas partículas dentro del átomo de carga negativa llamadas electrones. Y dado que el átomo era neutro, supuso que había partículas positivas dentro del átomo. Él describió gráficamente el átomo como un budín con pasas. Decía que en la materia positiva estaban incrustadas unas partículas con carga negativa llamadas electrones. Se utiliza para describir fenómenos de la electricidad como en la estática que se hace al frotar un globo en el pelo. El tercer modelo atómico fue el de Rutherford, donde él propuso en 1911 un modelo que se le conoce como sistema planetario, donde el átomo tiene un centro llamado núcleo, donde están concentradas la masa y los protones de carga positiva, mientras los electrones están distribuidos fuera del núcleo, orbitando alrededor. También evidencia las partículas positivas de los átomos, llamados protones, que poseen mayor masa que los electrones. Al hacer experimentos con una placa de oro, se dio cuenta que al pasar un haz de energía, cierta energía rebotaba, pero también cierta energía traspasaba la placa. Con este experimento dice, no creo que el átomo sea completamente esférico, sino que tiene un espacio, tiene espacios vacíos donde la energía va a poder atravesar a través de la placa. El modelo de Rutherford se utiliza para representar el átomo. El cuarto modelo es el de Bohr, que en 1913 modificó el modelo de Rutherford y dice, si hay espacios vacíos, la carga positiva se encuentra en el núcleo, pero no creo que los electrones giren de forma desordenada, porque si no chocarían entre sí. Ellos se mueven alrededor del núcleo a una distancia constante en órbitas definidas, con energía fija, que cuando más cerca del núcleo está esta órbita será menor la energía. Cuando los electrones permanecen en una misma órbita, el átomo conserva su energía, pero también pasa que al cambiar de órbita, el átomo absorbe o emite energía principalmente en forma de luz. Este modelo sirve para apreciar la forma más clara de los enlaces químicos. En la actualidad, los cuatro modelos se siguen utilizando para explicar y representar al átomo. Ahora les hablaré de la diferencia que hay entre una reacción y una ecuación química. La reacción química es el proceso por el cual sometemos a una materia hacia una transformación de sus propiedades, características y composición que obviamente tenga. Es cambiar por completo como era desde el inicio hasta llegar a un cambio completo. Un ejemplo de ello es la combustión. Como cuando prendes un cerillo, pierde las propiedades y la forma que tenía al principio. Cuando cocinamos, también es una reacción química. Cuando preparamos un café. Una reacción química natural sería una manzana cuando se oxida, el aguacate cuando se oxida. También cuando un cuerpo entra en descomposición, todos estos son ejemplos de una reacción química. Mientras que la ecuación química es la representación simbólica de reacciones químicas y tiene varios elementos. De un lado están los reactivos separados por una flecha que indica produce y del otro lado están los productos.
pero si la flecha cambia de dirección, también cambian los reactivos y los productos. Los números grandes son coeficientes y se escriben a la izquierda de la fórmula y representan el número de moléculas que hay en una sustancia, siempre van al inicio. El subíndice es el número que se escribe a la derecha y debajo de los elementos químicos y representa el número de átomos que hay en una molécula. También hay símbolos de estado de agregación que nos indican el estado en que se encuentra el compuesto, que es AC, que es acuoso, S, que es sólido, L, que es líquido, o la G, que es en gas. Todo esto es al momento de usarlos. Así que tenemos diferentes formas de representar una reacción química. Puede ser por síntesis, análisis, simple sustitución o doble sustitución. Ahora les hablaré de la forma en que los átomos forman enlaces. Primero debemos saber que un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos. ¿Qué pasa cuando se forman los enlaces químicos? Pasa que los electrones de los átomos se redistribuyen y la energía total de la sustancia que se formó es menor cuando los átomos están separados. Hay diferentes enlaces. Un enlace iónico es donde los átomos ceden electrones y el que recibe forma una unión, o sea, un átomo con carga positivo. Esto pasa por la atracción electrostática. En el enlace covalente los átomos comparten los electrones y ocurre en todos los tipos de enlaces no metálicos. Conclusión. Aunque hasta ahorita nadie ha podido ver un átomo, los modelos de John Dalton, Thomson, Rutherford y de Bohr son verdaderos porque hasta ahorita se siguen utilizando para representar el átomo. Que la diferencia que hay entre una reacción y una ecuación es que la reacción nos sirve para hacer experimentos donde observamos los cambios físicos que hay, y en la ecuación química es una representación simbólica de dicho experimento. Que los átomos forman enlaces y es por dar, ceder o compartir electrones y sirve para formar compuestos. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Soy Cruz Adriana Ramírez Vargas del grupo 039.